Dios le bendiga de una manera muy especial. Le habla a su hermano Jonathan Severino en esta ocasión. Quiero hablar acerca de lo que es la obediencia. eh, lo que es la obediencia. La obediencia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Me gustaría compartir este texto bíblico, el libro de Samuel capítulo 15, específicamente en el verso 22. Esta palabra la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Por qué dice la palabra de Dios esto? Cuando leemos este capítulo completo, nos habla acerca de que Saúl había sido desechado por el Señor. ¿Cuál es la situación? Dios le había dado instrucciones a Saúl por medio de Samuel para que destruyera el pueblo de Amalek, porque anteriormente el pueblo de Amalek se había opuesto al pueblo de Israel, y Dios había decidido vengarse del pueblo de Amalek y quería utilizar a Saúl, que era el rey de turno en esta ocasión, y vemos cómo Saúl reúne el ejército, hace guerra contra Amalek, pero no cumple las instrucciones de Dios completamente, porque Dios quería que Saúl destruyera todo lo que había en Amalek, todo, absolutamente todo, pero Saúl cometió el error, pecó, porque no destruyó a todo el pueblo, sino que dejó vivo al rey de Amalek, y también dejó vivo todos los animales buenos, los animales gordos, lo dejó supuestamente porque él quería sacrificarlo delante de Dios, pero eso no eran las instrucciones que Dios le había dado. Quizás se puede ver como una buena intención de Saúl, se puede ver como que él quería hacer algo bueno para agradar a Dios, pero Dios, que conoce las intenciones del corazón del hombre, sabía que no había una buena intención detrás de esto. Las instrucciones de Dios fueron claras. Le dijo, destruye al pueblo de Amalek, pero Saúl no obedeció la voz de Dios y pecó de esta manera. Cuando inmediatamente Saúl comete el error y peca, Dios le habla a Samuel para que vaya donde Saúl, para amonestarlo porque había cometido una equivocación. Y aquí es donde Samuel le dice, ¿qué le agrada más al Señor? El sacrificio que tú ibas a hacer, el sacrificio que tú ibas a sacrificar los animales gordos delante de la presencia de Dios. Dios no era eso lo que Dios quería. Dios lo que quería era que tú cumplieras la palabra, que tú obedezcas. Y por eso es que nosotros decimos, y que la Biblia dice, más le vale a Dios la obediencia que el sacrificio. Los sacrificios están bien, pero la obediencia a la palabra, la obediencia a lo que Dios dice, tiene más peso. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios necesita. Porque cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, lo que Dios quiere es que nosotros cumplamos con la asignación de Dios, pero no a nuestra manera, no a nuestro parecer, no conforme a lo que nosotros entendemos, sino conforme a lo que Dios ya nos ha dicho, porque Dios quiere que se haga de esa manera. Dios se tomó el momento para darle las instrucciones precisas a Saúl, para que él sepa la voluntad de Dios. Cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros hacemos las cosas como queremos, no estamos aceptando lo que es la voluntad de Dios. No estamos tomando en cuenta lo que Dios quiere hacer. No estamos tomando en cuenta la palabra de Dios, porque Dios sabe las cosas. Y como Dios sabe todas las cosas, nos da las instrucciones para que nosotros nos vaya bien, para que el proyecto salga bien, para que salgamos en victoria, para que estemos bendecidos. Pero
cuando nosotros nos salimos de eso para hacer lo que nosotros queremos, cometemos equivocaciones costosas. Y esta equivocación a Saúl, a Saúl le costó el reinado. Le costó el reinado porque Dios necesitaba ahí a alguien que fuera conforme a su voluntad, que estuviera dispuesto a cumplir su palabra, a obedecer su palabra. Es que Dios no quiere que nosotros nos sacrifiquemos. Sí, Dios quiere que nos sacrifiquemos, pero Dios valora la obediencia. Es importante la obediencia. ¿Por qué hablo acerca de sacrificio y por qué hablo acerca de obediencia? El otro día fui muy impactado por Dios, por esta palabra. Cuando me levanté, el Espíritu Santo me habló y me dijo obediencia y sacrificio. Y esa palabra, desde que me levanté, esa palabra me impactó. Y yo estaba a la expectativa el día completo, estaba analizando esa palabra, estaba pensando en eso, cuál era la enseñanza que Dios quería darme a través de esto. Y me pasé el día completo meditando en lo que es la obediencia y el sacrificio, meditando en la palabra, para ver qué era lo que Dios quería comunicarme. Y sucede que en el transcurso del día me viene una oferta, me viene algo que podía yo poner en práctica en ese momento, la palabra que Dios me dijo en la mañana, y me impactó de una manera poderosa, porque en ese momento yo pude no obedecer lo que es la palabra de Dios. En ese momento yo pude hacer las cosas como yo pensara que podía ser mejor. En ese momento yo pude comportarme de una manera inapropiada para lo que me convenía delante del Señor. Pero en ese preciso momento me llegó la palabra que el Señor me dijo en la mañana temprano desde que me levanté: obediencia y sacrificio. Vale más que tú obedezcas en ese momento, porque nosotros como si fuera que nos estuviéramos preparando. Nos estamos preparando para cuando nos llegue la oportunidad de poner en práctica lo que aprendemos en la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios es lo importante, es lo que tiene valor. Cuando leemos la Biblia, nos estamos documentando. Cuando leemos la Biblia, nos estamos nutriendo, estamos ejercitando nuestra vida espiritual. Y cuando llega el momento donde tenemos que poner en práctica lo que es la palabra de Dios, tenemos que obedecer, tenemos que comportarnos. ¿Cómo obedecemos? Comportándonos de la manera correcta, como Dios quiere, como Dios manda. No nos vale de nada sacrificarnos, no nos vale de nada esforzarnos, no nos vale de nada los ayunos, la oración, no nos vale de nada si nosotros cuando nos llega la oportunidad no obedecemos. No nos vale de nada si no nos comportamos de la manera que Dios quiere. Es importante el sacrificio. No decimos que el sacrificio totalmente no le agrada a Dios. Sí le agrada al Señor. Mucha gente en la Biblia hicieron miles de sacrificios, gloria al Señor, pero lo importante es la obediencia. Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia. Por eso Samuel dice: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se le obedezca? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Los tantos sacrificios que podamos ofrecer o que tengamos una vida de obediencia? Yo creo que Dios está muy interesado en lo que es la obediencia, que obedezcamos. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Estrictamente a veces Dios nos habla, a veces Dios nos da instrucciones directamente, pero también tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos ahí la palabra de Dios. Esa palabra tenemos que obedecerla, la obediencia a nuestros líderes, la obediencia a las autoridades. Esa vida de obediencia nos va a ayudar a caminar en un orden divino cuando obedecemos al Señor, un orden terrenal cuando obedecemos a las personas que están por encima de nosotros. Hay mucha gente que les cuesta someterse, mucha gente les cuesta obedecer instrucciones, le pesa muchas veces recibir el consejo de alguien. Pero hay buenos resultados cuando nosotros obedecemos, cuando nos dejamos dirigir
cuando estamos en la línea correcta, cuando obedecemos, es como que si estuviéramos en un carril directo a lo que es la voluntad de Dios. Mientras nos mantenemos ahí en ese carril, mientras nos mantenemos en esa obediencia, vamos directo a lo que es la bendición de Dios. Hay muchos beneficios cuando nosotros obedecemos a Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de los beneficios de la obediencia, y nos habla también acerca de las consecuencias que tiene desobedecer a Dios. Eso lo encontramos en el Pentateuco. Vamos a ver repetidas veces cómo Dios le habla al pueblo y dice: si caminan de esta manera, si ustedes me obedecen, si ustedes me escuchan, si ustedes lo hacen así, a ustedes les va a ir bien, sus enemigos van a correr delante de ustedes, van a ser bendecidos, van a ser prosperados, van a estar en victoria si ustedes me obedecen. Si no obedecen, ustedes van a tener que correr de sus enemigos, van a estar en bancarrota, van a estar en prueba, van a estar siempre en proceso, porque no están caminando en la dirección correcta. En otras palabras, obedecer te va a poner en el camino correcto. Obedecer a Dios te va a poner en el lugar correcto, porque cuando obedeces a Dios, estás caminando en su voluntad. Yo creo que es muy importante caminar en la voluntad de Dios, porque eso garantiza que tengamos victoria. Caminar en obediencia en la voluntad de Dios garantiza que vamos a tener gran éxito. Toda la gente en la Biblia que fue obediente a la voluntad de Dios fue muy prosperado y estuvo en victoria. Dios entregó a sus enemigos en sus manos porque caminaron en obediencia. Cuando no caminaban en obediencia, por ejemplo, vemos al pueblo de Israel cuando estaba en desobediencia, era una cosa, pero cuando estaba en obediencia era sorprendente como Dios salía y lo defendía y peleaba por ellos. No tenían muchas veces que levantar su mano para pelear con ejército, porque Dios directamente le daba la victoria. Dios peleaba por ellos porque estaban caminando en obediencia. La gente la gente que se deja dirigir de Dios son la gente que califican para estar cerca de Dios, porque no le servimos a Dios cuando no somos obedientes. Por eso Saúl es desechado como rey porque no es obediente. Dios necesita gente que puedan obedecer, gente que Dios le pueda dar instrucciones y que ellos puedan captar las instrucciones de Dios y que ellos puedan ponerla en práctica y que la obra de Dios avance. Cuando no somos obedientes, lo que somos obstáculo para que la obra de Dios avance. Por eso la gente que Dios va a utilizar, la gente que Dios lo va a expandir, la gente que Dios lo va a poner en alto y lo va a poner en las primeras filas, son la gente que pueden obedecer, la gente que tienen un oído sensible para obedecer a Dios y que están dispuestos a obedecer en la voluntad de Dios, a escuchar su palabra y ponerla por práctica, que están dispuestos a no hacer lo que ellos quieren, sino lo que Dios quiere que ellos hagan. El problema con Saúl quiere tener más misericordia que Dios, desobedeciendo la instrucción de Dios, y quiere hacer las cosas como a él le parezcan bien. El detalle es que esta obra es del Señor y esta obra se maneja como el Señor entiende y como el Señor crea, porque Él es el dueño de la obra. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios por su misericordia. Y si somos de Dios, tenemos que dejarnos dirigir por Dios. Tenemos que dejarnos dirigir por Dios y ser obedientes. No podemos ser desobedientes porque no vamos a ser útiles para la obra de Dios. La gente que son útiles son los que obedecen. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocausto y sacrificio o que le obedezcan? Dios quiere más obediencia que sacrificio. Dios te bendiga.